Eh, Listo, súper. Bueno, y pues como nuestro foco igual está en las aguas, como vieron la invitación a este videoconsejo, nos situamos desde, claro, vamos a hablar sobre la Mojana, pero nos interesa entender el momento en el cual las aguas o hablar de las aguas se volvió necesariamente hablar sobre el desastre, entonces pues no podíamos también dejarnos de referir a lo que ha pasado durante las últimas semanas en Córdoba, pues que además queda muy cerca de esa región, que tiene pues igual unas dinámicas muy distintas, pero pues que la idea es igual hilar algunas cosas y encontrar puntos en común. Y bueno, pues para esta conversación de hoy nos acompañan tres personas muy increíbles. Bueno, creo que un montón de personas increíbles están hoy acá, pero pues estos tres invitados están súper interesantes. Pues está Alejandro Camargo. Alejandro es antropólogo, es geógrafo, le interesa la ecología política, desastres ambientales y gobernanza de la tierra y el agua. Eso de que le interesan los desastres ambientales suena rarito, pero, eh, pero bueno, creo que se entiende un poco. Está Neila Severiche, habitante de La Mojana y técnica en restauración ecológica. em, y está Jorge Escobar, y Jorge Escobar es ingeniero y es director del Instituto Javeriano del Agua de la Universidad Javeriana y es amigo de La Mojana. Creo que nuestros tres invitados igual tienen como un vínculo muy importante, ya sea desde la academia o desde los afectos con La Mojana. Entonces, pues de entrada, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy acá, por sacar el tiempo para conversar con nosotras sobre esto. Y pues yo quisiera iniciar con la primera pregunta, que es una pregunta para Neila. Em, Neila, espero que no te estoy viendo, pero espero que estés por ahí. Si hay algún problema, nos cuentas. Pero pues yo a Neila la conocí en octubre del año pasado cuando estuvimos en San Marcos, en La Mojana, y Neila nos preparó un mote de queso delicioso, delicioso. Y bueno, todas las conversaciones con ella pues han sido como bien importantes para entender como también la perspectiva de quienes han vivido en La Mojana toda su vida junto al río. Neila vive junto al río San Jorge, entonces pues creo que es muy interesante poder hablar de una región cuando no estamos hablando de la emergencia. Eso nos permite ver otro tipo de elementos, formas de vivir, de habitar ese territorio mojanero. Entonces esa primera pregunta es que nos cuentes un poco sobre esa región que ha sido tu casa, cómo es vivir en un lugar que tiene tanta agua y que además también pasa varios meses del año debajo de ella y que a veces suele ser como incomprendida para muchas personas que no la conocen y que solo la ven a través de medios de comunicación. Hola Nata, buenas noches a ti y a todos los que de pronto nos están escuchando por ahí. ¿Qué te digo? La Mojana, todo el que habla de Mojana puede decirse que lo primero que piensa es en agua y en desastre, pero más allá de pronto de todos los desastres que el agua provoca para una parte de la Mojana también es vida. Nosotros, o por lo menos es resiliencia, la Mojana es resiliente debido a la cantidad de pronto de aguas que vemos durante todo el año, pero estas mismas aguas nos sirven para muchas cosas, nos sirven para los cultivos, nos sirven a sobrevivir durante todo un tiempo, quizás durante todo el año. Nosotros los mojareros cuando no tenemos agua también estamos como afectados porque te puede decir que lo que para, de pronto para algunas personas es desastre o algunas partes es desastre, para nosotros es fortuna porque el pescador vive de la pesca, los cultivos necesitan agua, entonces no todo es desastre cuando se habla de Mojana, o por lo menos son temas que para nosotros son fortuna, ¿sí? Algunos, o por lo menos hablando con lo que está pasando ahorita en Córdoba, pues es muy lamentable el hecho del agua que a ellos los está afectando en gran manera, de gran manera, y que nosotros sí, en algunos momentos de pronto tuvimos esa experiencia de también estar bajo el agua. 2010 estuvimos crecientes por allá, y a pesar de eso, no abandonaron la tierra porque fuimos resilientes a todas estas inundaciones y aprendimos con ellas a vivir.
y no sé qué te puedo decir, es uno de los mejores factores que de pronto para nosotros la mojana, la mujer mojanera, el hombre, hemos aprendido a vivir con ella, hemos aprendido a ser amiga de ella, hemos, pues, ha sido nuestro vivir diario dentro de la mojana, que desafortunadamente algunas cosas que a veces nos las dañan, de ganado negro, que nos está de pronto dañando, porque la mojana también son zapales que también ayudan a mantener mucho el medio ambiente, pero a veces, como todo, no puede ser garante ni bonito, pero pues lo que te puedo decir de la mojana es lo mejor que de pronto nos puede pasar a mujer es vivir en ella. Muchísimas gracias, Neila. Y con esto doy paso a la siguiente pregunta para Alejandro, porque en algún momento leía un texto que escribió Alejandro junto con Juana, que de hecho también está acá, en donde hablan de como estos lugares en donde además es difícil como definir en qué momento empieza y termina el agua, en qué momento empieza y termina la tierra, lo nombraban de alguna manera como espacios mixtos. Entonces, Alejandro, me gustaría que nos contaras un poco también, pues como a partir del relato que nos acaba de dar Neila, cómo son estos espacios mixtos y qué podríamos decir también sobre los usos de las tierras y de las aguas en esos espacios. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo pues a Neil, a Jorge, a los compañeros de Mutante, a las personas que se conectaron. Bueno, digamos que la atención, ahí son como varias cosas, pero la principal, como dice Neila, pues mucha de la atención sobre la mojana es por el agua. Eh, pero es un agua que está íntimamente como relacionada con la tierra y eso hay muchas cosas que nos lo dejan ver. Lo primero, algo que también menciona ahí, la que me parece súper importante y quiero como resaltar es que, digamos, sobre la Mojana nos imaginamos esa área súper inundada con mucha agua, pero pues hay una buena parte del año que está súper seca. Y de hecho eso también genera algunas preocupaciones cuando la sequía es extensa, porque se secan los pastos, el agua se retira y eso también pone unos desafíos para las personas que viven allí. Eh, Afecta a los cultivos, afecta a los animales, bueno, hace la vida un poquito más complicada también. Eh, entonces es como ese va y viene entre del movimiento del agua, pero también es su relación con la tierra. Y una de las cosas que nos permite entender eso es, por ejemplo, que los conflictos por la tierra de los que se hablan a nivel nacional en el país, pues en la Mojana tienen unas particularidades que tienen que ver precisamente porque muchas de esas tierras eh, que han generado conflictos históricamente, pues son unas tierras inundables. Entonces, en algún momento del año están secas, en otras están llenas de agua, en otros momentos están húmedas. Entonces, la idea de la humedad es también súper clave para entender la región y eso pone unos desafíos también grandes, por ejemplo, para en el momento de delimitar la propiedad de la tierra y saber, pues porque uno en lugares donde no se inunda, pues uno tiene pues una idea de "Oh, mi tierra va de aquí a aquí y ya, pero aquí pues eso va cambiando a la medida que se mueve el agua. Y como el agua no es solo agua, sino también son sedimentos, y esos sedimentos se acumulan en muchas partes, pues donde se depositan en muchos lugares, pues aparecen tierras nuevas, ¿verdad? Y luego la pregunta de quiénes son esas tierras, pues son muy importantes, porque hay unas tierras que no estaban ahí, ahora están ahí, ¿de quién son? Y eso también es materia pues de conflicto, ¿no? Y pues como la Mojana es una región o sea, una de las, a pesar de toda la imagen de la Mojana por fuera de desastres y demás, como menciona Neila, pues es una región súper viva, ¿no? Como de la vida está en todo su esplendor. Y una de las razones por la que es tan fértil es precisamente por esa relación entre la tierra y el agua. Las inundaciones llevan muchos nutrientes a la tierra que es lo que hace que las tierras sean súper fértiles y sean tan productivas para la agricultura, para sembrar y demás. Entonces, la naturaleza misma de la tierra tiene que ver con los movimientos del agua y de cómo el agua se desborda, llevando muchas otras cosas, ¿no? Nutrientes, materia orgánica y demás que fertilizan el suelo y permiten que la agricultura sea tan importante. Entonces, esa relación es súper íntima.
y por eso no podemos entender ni la tierra separada del agua ni la agua separada de la tierra. Los conflictos por el agua, pues son conflictos por la tierra, y los conflictos por la tierra son conflictos por el agua. Y en el caso de Sinú no es muy diferente la situación, porque pues todo el debate ahorita sobre los terraplenes y demás, del que hablaremos de a poquito, pues es un debate sobre la lucha para quienes el agua se convirtió en un problema y empezaron a luchar contra ella para poder crear más tierra para expandir agricultura y ganadería, ¿no? Mientras que para otros, pues ese manejo entre la tierra y el agua, pues se dio durante mucho tiempo y se aprovechaban las tierras secas en una época y las tierras inundables de otra manera diferente, ¿no? Entonces, parte de las tensiones en ambas regiones es porque para algunas personas es más importante tener tierra que agua, porque por mucho tiempo la idea del agua también fue la idea de un obstáculo para el desarrollo y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, se puede ver de múltiples maneras esa relación, pero están íntimamente relacionadas y no podemos entender una sin la otra. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora, yo, en una de las cosas más interesantes que me pareció de cuando tuve la oportunidad de hablar con algunas personas en La Mojana es como toda esta, siento que hay como una conciencia fuerte como de que ningún cuerpo de agua está como aislado el uno del otro, sino como que hay una interconexión importante, o sea, como lo que pasa aguas arriba, entonces es algo que también se ve o se siente aguas abajo. Y ahí me gustaría como dirigir esta pregunta a Jorge, porque me interesa mucho entender, pues justamente eso, cómo lo que pasa en en una parte de un río, de un cuerpo de agua, afecta a otros ecosistemas, por ejemplo pues en el caso ahorita más mediático, que es lo que está pasando en Córdoba, pues se habla mucho de toda la evidencia que hay de cómo la hidroeléctrica de Urrá pues ha afectado el caudal del río Sinú. También de alguna manera se habla de cómo Hidroituango o incluso el dique marginal ha afectado el río Cauca y por ende diferentes ecosistemas en La Mojana. Entonces, a mí me gustaría como entender un poco en qué medida esto es así y como cuáles son ese tipo de construcciones que se han hecho y que han afectado ecosistemas mucho más grandes. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la pregunta. A mí me gustaría empezar la respuesta, digamos, haciendo referencia a un artículo que se escribió recientemente en el blog El Río del Espectador. Lo escribieron en conjunto Úrsula Jaramillo digamos, y un investigador del Instituto Humboldt, se llama Ronald Dayazo, digamos que hacen referencia a muchas situaciones, digamos, a partir de lo que está pasando en Córdoba, hacen referencia de que los medios de comunicación, de los precandidatos presidenciales y muchas otras personas hablan del rol de la infraestructura, digamos, de forma homogénea en territorios en los cuales no hay homogeneidad. Entonces, o sea, hay tanta variedad de las situaciones en torno al agua que a veces, digamos, tratar de generalizar lo que pasa en una región o en otra es muy diferente. Entonces, estamos en una región que sin lugar a dudas está permeada por el agua y es una región muy grande en la cual no se puede, digamos, no se puede homogenizar lo que se diga para la Mojana. Es decir, yo no puedo decir que, por ejemplo, la Sierpita, la Boca de las Mujeres, o sea, la zona del Caño Rabón, o sea, yo no puedo decir que esa zona es inundable. Mientras que si yo hablo, digamos, de San Antonio, hablo de lo que era Doña Ana, ahí sí, de pronto sí puedo decir, o el Limón, o sea, yo ahí sí ya puedo decir que esa zona sí es inundable. Entonces, digamos, lo primero, la Mojana es una zona muy diferente, digamos, las geoformas de la Mojana son muy diferentes a lo que pasa en el Sinú. Hidroituango es muy diferente a Urrá. Urrá es una hidroeléctrica que digamos, que regula el caudal del río Sinú, ¿sí? Y el caudal que sale por las turbinas o en el caso por el vertedero es regulado, o sea, es controlado por ellos. Hidroituango es una embalse que funciona muy diferente. Todo el valle del río Sinú es muy diferente, digamos, al valle del río San Jorge. El valle del río Sinú es un valle, digamos, más que todo convencional, donde, digamos,
¿sí? O sea, el exceso de las aguas del río, sin, eventualmente, sin meternos todavía en el problema de de la infraestructura, digamos, cuando se crece el río, pues, digamos, inunda parte digamos, de su valle de inundación, de su zona de inundación, y luego cuando el río se baja, parte de esas aguas retornan al cauce. En La Mojana no se puede decir eso, ¿por qué? Porque el Cauca está por encima del San Jorge. Entonces, el valle del río San Jorge no solo depende del San Jorge, sino también del Cauca y del Magdalena. Entonces, o sea, si yo quiero hablar, digamos, de cómo el agua permea las cosas, yo creo que una cosa que es importante es entender geográficamente y entender, digamos, topográficamente cómo funciona esto. ¿Sí? Porque, digamos, o sea, y yo, digamos, sigo cayendo en errores porque, digamos, son regiones muy complejas. Entonces, lo que es claro es que sí, todo lo conecta el agua. Y el agua, sin lugar a dudas, va de un sitio donde está alto a donde está bajo. O sea, eso no va a cambiar nunca. ¿Sí? Pero entonces, dependiendo de cómo sean esas formas, ese transcurrir del agua cambia mucho las cosas. Sí, ahora, esa infraestructura que se pone, entiendo esa infraestructura, digamos, para mí hay dos tipos de infraestructura. Es infraestructura controlada, digamos, diseñada por ingenieros hidráulicos, como lo es URRA, en este caso Hidroituango, tiene que convivir con una infraestructura que es una infraestructura que no necesariamente es pensada como el dique marginal del río Cauca, como todos los terraplenes que hacen, digamos, para, digamos, controlar las inundaciones. Entonces, esa infraestructura tiene que convivir, pero el problema para mí aparece cuando esa infraestructura ya lleva tantos años que ya la condición natural de las personas no sabe qué hacer sin esa infraestructura, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, del dique marginal del río Cauca en La Mojana. O sea, ese dique apareció, ¿sí? Yo he preguntado por muchas partes cómo apareció, o sea, se fue construyendo paulatinamente, pero llega el momento en que ya lleva 80 años, 60 años construido, va para 70, ya la gente no tiene en su memoria algo diferente de lo que es ese dique. Lo mismo seguramente en unos años va a pasar con URRA. Entonces, en ese momento, la infraestructura se vuelve parte de la naturaleza y ya la gente, digamos, ya de pronto pierde o dejan, digamos, de ver esa infraestructura como algo impuesto y lo ve como algo natural. Entonces, digamos, el movimiento del agua, o sea, sí permea todo esto. O sea, y lo que es claro es que porque todo está conectado, cualquier afectación que yo hago, por ejemplo, lo que está pasando ahorita detrás de mí en Caregato, o sea, afecta muchísimo. O sea, esto está en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, muy cerca de Nechí, pero tiene fregados a Majagual, a San Benito Abad, a Ayapel, que son incluso de departamentos diferentes. Entonces, digamos, todas las acciones o las cosas que se piensen en esta región tienen que ser pensadas de forma integral, y, digamos, y toca salirse de esos límites políticos, digamos, con los cuales se definen los municipios. Y se debe pensar, digamos, en un límite establecido por los límites del agua. Jorge, aprovecho que hiciste mención a tu fondo para que de pronto nos expliques un poquito qué está pasando en el fondo, que de pronto creo que no todas las personas tenemos como todo el contexto, entonces sí, como que hay en el fondo, qué está pasando ahí, Como si en el fondo en tu fondo de pantalla, o sea, en Ok, la o foto. sea, qué pena. O sea, lo que ustedes ven atrás de mí digamos, es uno de los problemas. Yo lo digamos, un detonante muy grande que tiene La Mojana, que es lo que se llama caregato. Entonces, ustedes, o sea, si quieren comparto pantalla, o más bien comento. Bueno, digamos, en el margen derecho del río Cauca hay un dique, que es el dique que yo les comento, que se llama el dique marginal del río Cauca. Es un dique que desde hace muchos años eventualmente se rompe, ¿sí? Entonces, en el momento en que se rompe, es una gran cantidad de agua y sedimentos que entra a La Mojana, o a gran parte de La Mojana. O sea que afecta los medios de vida de las personas, o sea, afecta las actividades productivas de las personas, afecta muchas cosas, pero digamos, y tiene, digamos, en este momento en problemados, por decir así, a miles de personas en La Mojana.
pero como la Mojana, entonces esto es lo que se llama Caregato. El chorro que está atrás mío es Caregato, lo que está abajo es el río Cauca y lo que ven al fondo es, digamos, el exceso de agua que entra por ahí. En este momento, al día de hoy, yo creo que están entrando cerca de 2000 toneladas por segundo de agua por ese huequito, ¿sí? Entonces, digamos, ese tipo digamos, ese tipo de cosas, o sea, ¿por qué hago el llamado? O sea, la cantidad de agua que está pasando por el río Sinú no llega a ser esta agua que pasa por acá. Al río Sinú se le está haciendo, digamos, o sea, por la emergencia es una situación muy, o sea, hay un estado de emergencia, se están haciendo muchas cosas. Este hueco lleva abierto 4 años y aquí no se hace nada. ¿Por qué? Porque se piensa que la Mojana es homogénea. Se piensa que la Mojana es igual, que es una región que se inunda y que la gente, pues esto es polémico lo que voy a decir, y que la gente es anfibia. Pero digamos, se tiene que, digamos, de coger con mucho cuidado, digamos, esas aseveraciones. ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas y las personas que habitan este territorio, que a veces tiene agua y a veces no, pues están siendo afectadas y digamos, y no necesariamente, digamos, están siendo, digamos, escuchadas por parte del gobierno, en parte yo creo, porque se piensa que esta región, que es muy grande, es homogénea. Listo. Gracias, Jorge, por ese contexto también de lo que ahí vemos detrás de ti. Em, Ahí quisiera conectar con una pregunta para Neila, porque justamente lo que nos menciona Jorge de como la ruptura en Caregato, pues es algo que se vivió en el 2021 y que siento que es algo que está muy presente en la memoria de los mojaneros y las mojaneras, como que recuerdan con mucha precisión como qué fue lo que pasó en ese momento. Y a mí me gustaría como preguntarte, Neila, bueno, de hecho recuerdan como otras inundaciones previas, la del 2005, luego la del 2010 y luego la última del 2021. Ahí me gustaría preguntarte, Neila, cómo lo viviste tú, tu familia, tus vecinos, cómo vivieron esa situación de la inundación y también desde tu rol como tal y tu formación que has tenido como técnica, ¿cómo crees o bueno, cómo qué sientes que eso trajo como de aprendizajes también para ustedes en términos colectivos? Bueno, ¿qué te digo, Nata? Para nosotros fue, pues gracias a Dios no llegó directamente el agua, pero sí llegó a muchas personas conocidas que tuvieron que abandonar su hogar, tuvieron que desplazarse, tuvieron muchas pérdidas en cuanto a animales. Otra cosa que afectó mucho más que todo a los adultos mayores que de pronto se sintieron con mucha depresión porque aparte de lo material que se perdió, también hay muchas personas que se perdieron de pronto debido a la depresión de las pérdidas por las inundaciones. Muchos animales murieron, como te estaba diciendo. Las carreteras sirvieron de alojamiento para las diferentes familias, muchos niños. Hubo algo que de pronto una vez dentro de mi trabajo nos tocó visitar algunas familias y se veía en un tambo, lo que nosotros llamamos acá una casa con tablas adentro, súper al techo, de una familia de cinco, tres niños y dos adultos en menos de 2 metros cuadrados viviendo ahí. Sí, entonces son cuadros muy triste que uno ve, difícil, complicado, la gente vivía como que pendiente de que el agua no se los llevara o que se llevara las cosas que en su momento tenían. Desde la parte técnica, pues para nosotros fue una gran pérdida de la parte ambiental, mucha, mucha pérdida de la parte de la flora, la fauna también, porque muchos árboles se murieron, muchos animales se fueron de la zona y en estos momentos buscamos a que eso regrese con de pronto haciendo restauraciones y todo, pero Caregato le dio muy duro más que todo a, como estaba diciendo Jorge, en la parte de la villa, por allá, por la Sierpe, por allá fue donde como que más pegó más duro, aunque nosotros nos dio duro, pero
De igual manera, una parte de la Mojana que le está dando mucho más duro que digamos que en la parte donde yo vivo, porque como dijiste al principio, la Mojana son 11 municipios, de los cuales de pronto cuando se afectan no se afectan todos en general, pero sí tenemos afectaciones, pero unos más grandes que otros. Muchas gracias, Neila. ¿Y tú cómo has visto que esas afectaciones han cambiado con el paso de los años? O sea, ¿son las mismas o cómo, o sea, las personas siguen como con las mismas afectaciones o qué has visto tú durante En estos eso 4 años? continúa, eso continúa, esto ha sido una continuación que de pronto cuando ellos sienten que las aguas bajan, regresan a sus hogares, pero a veces no han terminado de llegar cuando el agua vuelve y juega y les toca nuevamente y volverse otra vez y siguen con los mismos. O sea, por eso que te digo que los mojaneros como que somos resilientes porque a pesar de tantas aguas nunca abandonamos ese espacio. Sí, a pesar de todo esto, siempre estamos ahí tratando de sobrevivir en medio de tanta agua, pero eso es lo que es el mojanero resiliente a todas estas aguas. Gracias, Neila. Y hay algo también muy particular de La Mojana y es que es una región donde además hay evidencia de poblaciones muy antiguas, prehispánicas, que de hecho se ordenaron alrededor de las aguas, alrededor de sus ciclos. Hay evidencia de la construcción de unas infraestructuras de canales, de camellones, de plataformas, justamente como para restar fuerza a las aguas, para poder cultivar incluso en los periodos de lluvias, de invierno, bueno, de inundación. Y ahí, bueno, como que ahí podemos entender un poco como la manera de relacionarse con las aguas de unas personas o de unos grupos humanos hace miles de años, pero entonces me gustaría preguntarme por cómo han variado ese tipo de construcciones para, pues en la actualidad. Y ahí quisiera dirigirme a Alejandro de que ahora podemos hablar de otro tipo de estructuras como diques, como represas, como terraplenes, pues quisiera como que tal vez nos hablaras un poco sobre eso, como sobre ese tipo de estructuras que nos dicen sobre la manera que tenemos o que tienen las poblaciones humanas de relacionarse con el agua en la actualidad y de alguna manera em, creo que lo conversábamos también en estos días, cómo eso nos puede ayudar también a darnos, pues a responder un poco a la pregunta o a entender como las diferencias que pueden haber entre una región como Córdoba o como La Mojana, en términos de que ahorita Córdoba es quien está realmente siendo afectado con las lluvias y bueno, digamos, lo que pasó en Córdoba no es lo que pasó, no es lo que está pasando igual en La Mojana. Bueno, ahí hay como varias cositas. Un poco como agregar a lo que decía Jorge, que pues, lo que pasa es que la misma idea de la mojana es una idea reciente, eso no es un término que haya estado siempre ahí, tampoco es un término que utilice la gente dentro de la región necesariamente para referirse a toda esa región, eso es como o sea, lo que llamamos mojana es como un área administrativa básicamente porque pues está basada en la delimitación de los municipios y pues ya sabemos que las fronteras municipales son arbitrarias, ¿no? Eso es producto de decisiones administrativas. Y la mojana se le llama pues a unos municipios y pues no. Cuando uno dice La Mojana son estos municipios, pues ya uno de tajo está diciendo que es un nombre, una denominación administrativa para toda una región que es súper diferente, ¿no? Esto de pronto ya lo hemos dicho en otros espacios, pero por ejemplo, la gente donde vive en Neila, por ejemplo, y de toda la parte del San Jorge, pues ellos no se autodenominan mojaneros necesariamente, sino son la gente del río San Jorge, por ejemplo, ¿no? Mojaneros son los de más adentro hacia el río Cauca, inclusive entre Mojana y río San Jorge hay otras denominaciones, ¿no? La zona de Rabón, como que hay es súper diverso también en ese sentido. Y uno siente cuando está en Majagual, cuando está en Guaranda, eso que es una región que es otro lado, ¿no? Inclusive la gente se identifica de una manera y se refiere a los otros de otra manera, entonces es diversa en ese sentido, es diversa también, pues, en términos pues de los movimientos del agua mismo, que Jorge conoce más eso, pero yo quiero agregar que también es diversa en el sentido de temporal, digamos que
ahorita llega la temporada de lluvias y cambia todo. Y luego de otro año llega la otra temporada de lluvias y cambia todo. Y si se rompe un dique, cambia todo. Por ejemplo, con la inundación de 2010-2011 hubo algunos caños que se formaron o cambian cambia la forma de las ciénagas. Cambia, o sea, de un año a otro cambia un montón. Y eso hace, por ejemplo, que sea tan difícil delimitar cuál es el área de una ciénaga. Por ejemplo, dónde va una ciénaga, cuál es el área de la ciénaga y dónde termina la propiedad de la gente y dónde empieza la de la ciénaga. Eso es todo un camello. Además, porque si uno lo deciden hoy, el año entrante probablemente cambie. Y eso es muy importante también para entender la dinámica de las inundaciones, porque, pues, sí, la región inundable, pero pues hay gente que no se inundaba antes, ¿verdad? Hay lugares que no se inundaban y se están inundando. Entonces, en esos lugares la experiencia con el agua y la inundación es diferente a lugares que se inundan, digamos, se han inundado durante mucho tiempo. Hay gente en esta región que no tiene su vida cotidiana no está marcada por las inundaciones, sino por otras cosas. Entonces, no, la inundación no funciona igual tampoco. Y parte de eso tiene que ver, por ejemplo, con la sedimentación acelerada de las ciénagas, mucho de lo cual está relacionado con Caregato. Pues el hecho de que haya las ciénagas perdiendo profundidad, eso no significa que llegue menos agua, llega igual agua de alguna manera, pero esa agua pues ya no tiene la misma en donde depositarse, como si uno llena una taza de agua y le echa arena, 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 pues ya después la misma agua que uno quiera echar se va a regar para otro lado. Entonces, eso hace que haya zonas que están empezando a inundar porque la inundación se desplaza. Eso es lo que, de otra manera diferente, pero es como también nos ayuda a entender lo que pasa en el Sinú con la construcción de los terraplenes. Porque en el Sinú se convirtió en inclusive una guerra de terraplenes, ¿no? Porque entonces yo construyo mi terraplén para proteger mi finca y entonces al construirlo no quiere decir que el agua que debería entrar ya no entra y ya, sino que el agua se va para otro, se tiene que ir para otro lado. Y ese otro lado puede ser la finca de más allá, ¿verdad? Más allá, más aguas abajo. Entonces el de más allá tiene que construir un terraplén. Y cuando yo construyo el mío, de pronto inunda el de al frente más, entonces el de al frente sube su terraplén más. Entonces es toda una guerra de terraplenes entre más altos y más largos para protegerse de la inundación, que en última lo que está haciendo es redistribuyendo, es moviendo el agua por todo lado, llevándola para otras partes, ¿verdad? Entonces, eso es algo que pasa todo el tiempo. Ahorita en este mismo instante, el gobierno está movilizando la Agencia Nacional de Tierras con un principio de tumbar, bueno, como muchos de los problemas del SINU tienen que ver con la interrupción de la conectividad entre Ciénagas y Río y entre Ciénagas y Ciénagas y Ciénagas y Caños, pues entonces la solución inmediata es tumbar los terraplenes, ¿no? Pero ahí precisamente pensando en la historia y la temporalidad de los paisajes, pues hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que los paisajes de hoy no son los mismos del pasado, ¿no? Entonces, cuando se construyó un terraplén fue en otro momento, en otro contexto diferente, con otros, probablemente con otros propósitos y con un paisaje diferente. Entonces, yo no puedo, digamos, asumir que todos los terraplenes son un problema y llegar a tumbarlos porque probablemente eso pueda generar inundaciones en otro lado, pueda generar problemas en otro lado, porque ya no es el mismo paisaje que en el momento en que se tumbó. Hay una cosa importante y es que, por ejemplo, la lucha de las organizaciones campesinas del Bajo Sinú por la protección de las ciénagas, que es algo que viene por lo menos, al menos desde la década de 1990, pues estamos hablando ya de casi 3 décadas, ¿no? En ese momento los terraplenes, hay terraplenes viejísimos de esas épocas, pero hay otros que se han ido construyendo con el tiempo. Inclusive algunos son muy importantes para las comunidades porque sirven de carretera, ¿verdad? Para comunicación. Y otros los han construido para protegerse de las inundaciones causadas por otros terraplenes, ¿verdad? Entonces todos los terraplenes no son iguales, todos los terraplenes no tienen la misma historia, y entonces todos los terraplenes no los podemos entender de la misma manera. Entonces, yendo un poco a la época prehispánica de la Mojana, pues fuera otro momento histórico, era otras necesidades, otra relación con el agua. Nosotros todavía no sabemos muy bien cómo funcionaban esos camellones en términos de su relación con el agua, o sea, en realidad, qué era lo que hacían en el fondo, ¿no? Eso amerita pues un estudio más largo, pero era otra época, era otro momento. Entonces, hoy en día existe como un poco como esa nostalgia del pasado que se controló el agua con estas infraestructuras, que es muy importante en términos de patrimonio, en términos arqueológicos de la historia de la región, pero hoy es otro momento. Entonces, por ejemplo, ahorita está el proyecto de la declaratoria del área protegida en la región, ¿no? Un poco basado en cómo se protegen estas, digamos, lo que hoy llamamos ya, pues un registro arqueológico del pasado de hace o sea, hace miles de años. Eh, bueno, miles no. Estas son obras que duraron hasta el año 1200, 1300, más o menos 1100 después de Cristo, más o menos, pero que duraron construyéndolas por un buen tiempo. Eh,
Entonces está como esa idea, pero resulta que ese paisaje del pasado ahora se traslapa con un montón de capas, digamos, lo digo capas sea la manera como de mapas, con otras capas de propiedad privada, de otras obras de infraestructura, de unas inundaciones que ya tienen otras dinámicas diferentes, ¿verdad? Entonces eso complica un poco como el escenario de ese pasado, de ese paisaje del pasado que también fue de control de inundaciones y ahorita pues la gente lo sigue haciendo de otras maneras, ¿no? Hay cosas que tienen una continuidad importante, por ejemplo, algo que para mí ha sido siempre muy interesante es cómo todavía se utilizan los montículos de tierra para vivir, ¿no? Mucha gente todavía, inclusive los prehispánicos y demás, la gente pues construye sus casas allí para un poco protegerse de las inundaciones y es como la misma tecnología prehispánica, pero muchas otras, ya hay otra como otra lógica de cómo funciona el paisaje. Entonces, un poco ligando eso con este tema de las inundaciones, entonces como en síntesis, pues el paisaje no es el mismo del pasado. Tumbar los terraplenes hoy no necesariamente va a generar lo que se generó en el pasado. Pero, y eso es muy importante para entender como las causas de las inundaciones hoy. Y aquí quiero referirme a algo ya rápidamente para ir cerrando. Y es que, claro, como ahorita aparecen las inundaciones como un problema y que efectivamente generan problemas, generan que la gente tenga que irse de sus casas, generan destrucción, pues digamos, de cultivos y demás. Entonces aparece esa idea de la inundación como como un desastre, pero como ya lo mencionamos al principio, pues ahí la inundación tiene, como lo mencionó Neila, como una dimensión muy importante también para, en términos ecológicos, en términos productivos y demás. Pero no es simplemente como esa división así radical, por lo que sucede con Carregato, por ejemplo, que pues para muchas personas es toda una tragedia y es un drama. Pues a algunas personas es positivo, porque cuando se sucede estas inundaciones que se rompe un dique o algo, pues eso también lleva pescado, peces, por ejemplo, ¿no? Entonces para algunas personas pues es un momento Siempre en muchos lugares cuando hay inundación, una de las maneras de sobrevivir a la inundación es con la pesca, porque la pesca aumenta, ¿no? Eso sucedió en el canal del Dique cuando se rompió en el 2010, que entraron muchos peces y la gente logró mantenerse con los peces que entraban, gente que no pescaba hacía muchos años volvió a pescar. Entonces, para muchas personas, por ejemplo, el carregato puede tener digamos, una dimensión, digamos, positiva en ese sentido. Pero pues para otras no. Y eso lleva a otra reflexión muy importante, con lo que voy a cerrar ahora sí que prometo que va a cerrar y no cierro, es que cuando estamos hablando de agua, en paisajes donde el agua se mueve tanto, no es solamente la pregunta de cómo se mueve el agua, ni de su temporalidad, sino hay un tercer factor muy importante, es qué lleva el agua, ¿no? ¿Qué hay en el agua? Entonces en el agua hay peces, ¿verdad? Que pueden aliviar un poquito una situación de crisis en medio de la inundación. El agua lleva sedimentos, por ejemplo, que con los sedimentos, pues la historia de la Mojana es la historia de los sedimentos también. Pero también lleva muchas otras cosas. Entonces en el caso de la Mojana, pues lleva también mercurio, lleva metales pesados, ¿verdad? Y eso es otra historia más amplia, pero en el caso de Sinú, por ejemplo, ahorita una de las preguntas que yo tengo es, ¿qué llevaba toda esa agua que se empezó a regar en lugares donde no se estaba inundando recientemente, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante con lo que llevó esa agua y que quedó depositado en esos lugares? Porque no sabemos, ¿no? ¿Qué hay en el agua? Es una pregunta muy importante. ¿Qué lleva el agua? ¿Qué transporta el agua? ¿Y qué hay allí? Que no es tan obvio, ¿no? Unas cosas las vemos, otras no sabemos qué hay. Entonces, todos estos barrios que se inundaron, todos estos pueblos que se inundaron en el Sinú, que tenían tiempo que no se inundaban, ¿qué quedó ahí? El agua se seca, el agua se drena y demás, pero ¿qué va a quedar ahí? ¿No? Eso es una pregunta que no tengo la respuesta, es como una pregunta que tengo, ¿verdad? Eh, y porque, por ese lado, pero también porque en esa temporalidad del paisaje hay una cosa que es muy clave en el caso de Montería, y es que los barrios de los que más se inundaron, por ejemplo, la urbanización Vallejo, la urbanización Vallejo es un drama que creo que que me parece que fueron ustedes que escribieron algo sobre Vallejo, no me acuerdo, lo vi por ahí en algún lado, creo que fue Mutante o alguien. La urbanización Vallejo es una urbanización nueva, relativamente nueva, la gente todavía está pagando su casa, son casas, la gente todavía estaba haciéndole arreglos, como adecuando, ¿verdad? Y por qué se inundó Vallejo no era tan obvio, ¿no? Y es que ahí cerca había un humedal que se llamaba el humedal Berlín, una ciénaga que se llamaba Berlín. Y entonces uno va a mirar en el mapa dónde está la ciénaga de Berlín, pues no está porque ya no existe. Entonces el hecho de que ya no haya agua en ese lugar no significa que ya la ciénaga haya desaparecido del todo, porque lo que queda es la topografía también, ¿verdad? Toda esa topografía del terreno que hace que cuando se rompa el río, pues el agua se va a entrar para allá. Entonces el barrio se inundó en parte fue porque pues esa era una zona de ciénagas, ¿no? Eh,
Entonces, eso vinculado como a la historia del paisaje de la pregunta, pues, de qué lleva el agua. Perdón ahí por la demora, pero eran varias cositas pegadas, es mucha cosa junta. No, muchas gracias Alejandro. Porque justamente esta pregunta por lo que lleva el agua, pues me abre paso para la pregunta final que está dirigida para Jorge. Ya con esto cerramos como esta parte de preguntas hechas por mí y abrimos el micrófono un poco para unos minuticos para quienes quieran también intervenir. Y es que ayer en Mutante, como inicio de esta conversación, publicamos como la foto de este billete de 20.000, ¿cierto? Como en donde están lo que venimos hablando, como los canales, los camellones, bueno, toda esta arquitectura, estas construcciones prehispánicas y la pregunta que aparecía al final de como de la publicación era como ¿qué crees que esta historia nos dice sobre el manejo de las aguas? Un poco. Y pues Jorge justamente me escribió y me dijo como me gustaría reformularte la pregunta y como hacer la misma, pero con el tema de los sedimentos. ¿Qué crees que esta historia nos dice sobre el manejo de los sedimentos en la Mojana? Eso, bueno, a mí me pareció interesante un poco también por lo que plantea Alejandro de qué es también lo que lleva el agua, que llevan las aguas, y me parece que nos abre como una mirada porque bueno, cuando al final estamos hablando de las aguas, pues no solamente estamos hablando del líquido, ¿cierto? O sea, no solamente estamos hablando de eso, sino también de mucho más. Y yo ahí bueno, mucho también se ha hablado de como la necesidad, por ejemplo, de reordenar o ordenar los distintos territorios como alrededor del agua, en torno al agua. Y ahí me gustaría como preguntarte, Jorge, como qué significa justamente ordenar un territorio en torno al agua, qué se ha hecho mal en la Mojana y qué debería pasar un poco. Yo sé que esa es una pregunta bien grande, pero bueno, tenemos 3 minutos. No mentiras, pero sí, yo sé que es un tema que tú has trabajado y me gustaría como también entenderlo también a manera como de proyección. Digamos, voy en la misma línea de lo que dice Alejandro. Y una cosa que yo digo es, en el momento en que yo empecé a hablar y a escuchar a las personas de la Mojana, en ese momento todas las percepciones que yo tenía, digamos, desde la perspectiva formal o académica o disciplinar del estudio del agua y de los alimentos, de los sedimentos empezaron a cambiar. ¿Sí? O sea, yo era un estudioso de las aguas de la Mojana y tenía mis justificaciones. O sea, cuando uno habla con la gente de la Mojana, ellos nunca se quejan por el agua. Ellos se quejan es por los sedimentos. ¿Sí? O sea, ellos no le ponen problema a que, o sea, el problema es que los sedimentos abonan los caños, es decir, los sedimentan los caños, sedimentan las ciénagas, como dijo Alejandro, colmatan esos cauces, entonces el agua se va para otro lado, ¿sí? Y ellos son las personas que habitan el territorio, ¿sí? Ahora, como es un territorio tan grande, y lastimosamente, digo yo, digamos, esto por favor, tómenlo con, lastimosamente como ahora existen, bueno, para esto que voy a decir, lastimosamente ahora existen carreteras. Qué pasa con la existencia de las carreteras? La existencia de las carreteras hace que la gente deje de conocer su región. Sí, nosotros tenemos un gran amigo en San Marcos que se llama Farid García. Él se conoce toda la Mojana. ¿Por qué? Porque él fue pescador y él se recorrió a Canalete toda la Mojana. Es difícil encontrar personas que conozcan la Mojana. O sea, yo puedo decir en este momento, o sea, es difícil encontrar personas que conozcan la Mojana más que Alejandro o de pronto yo porque nosotros nos hemos dedicado a recorrerla. La gente ya no la recorre, entonces la gente ya, digamos, los mismos mojaneros a veces no conocen las realidades de las otras zonas. Sí, ahora, hay una evidencia de que sí hay, digamos, un manejo de sedimentos en la Mojana que ha existido desde siempre, que es lo que menciona Alejandro desde mi perspectiva, lo de los aterrados, o sea, cómo la gente crea o sea, sube el terreno y sobre ese terreno construye sus cosas, ¿sí? Entonces, sí hay una evidencia. O sea, el problema son los sedimentos. En muchas partes de la Mojana, no todas saben manejar esos sedimentos.
Entonces yo digo, el problema, o sea, es algo que he estado pensando desde hace un buen tiempo, el problema no es el agua, el problema es los sedimentos. Entonces, o sea, sí, los sedimentos vienen con cosas malas, o sea, mercurio, metales pesados, contaminación, pero también vienen con cosas buenas. Sí, o sea, esos vienen con un montón de nutrientes y un montón de cosas, la gente puede usarlos. Entonces la pregunta es para mí es, venga, en lugar de pensar en agua, o sea, cómo se piensa en un plan de manejo de sedimentos para la Mojana, pero basado en el relacionamiento de las personas con los sedimentos ancestralmente. O sea, nosotros, digamos, los estudiosos, o sea, con gusto, o sea, podemos servir de apoyo para todas estas cosas, pero ellos ya saben lo que tienen que hacer. O sea, los mojaneros ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, es brindarles el apoyo en lo que ellos consideren. Porque ellos, o sea, yo digo, desde la cultura zenú, para mí los zenús no eran unos duros en agua, eran unos duros moviendo tierra. Eso para mí eran los zenús, ¿sí? Y lo vi en la casa del señor Miguel Severiche, ¿sí? O sea, él está haciendo lo que hacían ellos. Él no está moviendo el agua se mueve sola. Él está es moviendo la tierra con fines, digamos, de hacer digamos, unas granjas, por decir así, para crecimiento de peces, que utiliza, digamos, la dinámica del agua, sí, o sea, aprovecha la dinámica, pero él lo que está haciendo es moviendo tierra. Entonces, para responder tu pregunta, para mí lo que toca hacer en la Mojana es un plan de manejo de sedimentos. Obviamente, como dice Alejandro, o sea, el paisaje ya es diferente, o sea, ya no tiene sentido pensar, o sea, cómo vivían los zenús hace 500 años, sí, o sea, siempre pensar, pero ya el paisaje es diferente. Tenemos el dique de aquí atrás, que de verdad es un limitante y es una restricción que ya no va a cambiar. Están, digamos, un montón de, digamos, de carreteras, o sea, de las cuales la gente depende. O sea, digamos, uno piensa cuánto vale viajar en Johnson o en lancha desde San Marcos hasta Sucre, Sucre. O sea, vale 1 millón de pesos, ¿sí? ¿Cuánto vale viajar en moto desde Sucre, Sucre a San Marcos? 70.000 pesos. O sea, ¿cuánto se demora en moto? 2, 3 horas. ¿Cuánto se demora en Johnson? 6 horas. O sea, es que no hay nada que hacer. Entonces toca convivir con eso. Pero entonces, son 16 metros de altura entre el Cauca y el San Jorge. El Cauca se va a demorar milenios en llenar esa vaina de tierra, en llenar esos sedimentos. Entonces, para mí lo que toca hacer, o sea, es pensar con ellos. O sea, ellos son los que deciden un plan de manejo de sedimentos, de tal forma que se aprovechen los sedimentos sin interrumpir, o sea, sin afectar tan fuertemente la dinámica del agua como si está pasando en tierras del Bajo Sinú. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Muy interesante. Ya hablamos de las aguas y terminamos también hablando de la tierra. Muchas gracias a los tres y quisiera igual abrir un espacio para que, pues, quien quiera de pronto intervenir, quien tenga una pregunta, pueda hacerla. Yo sé que también hay muchas personas también aquí de La Mojana, personas que también han estudiado con mucho rigor pues la Mojana. Entonces, bueno, quien quiera decir algo puede prender su micrófono o alzar la mano como prefieran. Tengan todos muy buenas noches. Uy, Pacho, Doctor Jorge, qué alegría en saludarlo. oiga, qué Yo me bueno complace escucharlo. saludarlo, doctor Jorge. No, yo quiero intervenir brevemente para adherir a, a ese concepto acertado que ha manifestado el doctor Jorge, igualmente el doctor Alejandro Camargo, con relación a ese debate de la Sociedad Hidráulica CENU. Yo estuve muy cerca cuando Ana Falchetti y Clemencia Plazas se desplazaron a los sectores donde están los canales que aparecen en el reverso del billete de 20.000. Yo era director del Plan Nacional de Rehabilitación y precisamente a raíz de esas aerofotografías y ese descubrimiento arqueológico, el gobierno colombiano presentó ante la UNESCO el paquete para que esos vestigios de la Sociedad Hidráulica CENU
fueran declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y la UNESCO prácticamente rechazó eso porque consideró que los estudios estaban incompletos. Tuve la oportunidad de conversar sobre eso con el doctor Manuel Huerta Vergara, la persona que más ha estudiado la cultura zenú en Colombia, precisamente tío del doctor Henry Huertas, que está vinculado aquí, está conectado a este programa. Y él me decía que había mucha incompletez en los estudios. Eh, y mal hacemos nosotros, tal como decía el doctor Camargo y como lo ha dicho el doctor Escobar, estasiarnos, ¿sí? Y tratar de generalizar esas obras que hicieron nuestros antepasados como la solución a la problemática de la mojana. Ustedes lo han dicho claramente, doctor Jorge, lo han dicho también el doctor Camargo, los paisajes son distintos, el agua es distinta, los sedimentos han dañado toda la geomorfología regional. Y lo más importante es que uno llega a la conclusión que esos canales fueron construidos en sitios donde nunca hubo ni hay en estos momentos inundaciones fuertes como las que se dan a la orilla del río Cauca, o sí, porque esas obras fueron construidas, los vestigios arqueológicos están sobre todo en el curso antiguo del río San Jorge, el Caño Carate, en Mabobo, la Ciénega de la Florida, Pueblo Búho y antiguo curso del río Rabón. Y eso no da más, haciendo los estudios poligonales, más de 50.000 hectáreas, no como se dice que nuestros antepasados trabajaron en 500.000 hectáreas en toda la región. No, yo recuerdo que en una charla del seminario de la Mojana que dirigía el doctor Jorge el año pasado, la doctora Juana Camacho decía que actualmente persisten condiciones ambientales y dinámicas hidráulicas distintas, ¿sí? Y no se puede readecuar todo el sistema. Todo lo pasado, decía textualmente la doctora Juana, todo lo pasado no necesariamente funciona siempre. El agua de hoy no es la misma. Ha habido cambios geográficos severos. No podemos recostarnos en el pasado para decir que esa va a ser la solución de los problemas de la Mojana, porque no lo son, ¿sí? Ya lo ha dicho el doctor Jorge, fundamentalmente ellos más que ingenieros hidráulicos utilizaron una tecnología de manejo de los sedimentos para hacer los montículos sobre los cuales siembran, lo cual todavía se da en algunas partes, pero no como tecnología para enfrentar y controlar las inundaciones. Hay vertientes muy encontradas que anatemizan, satanizan la construcción de los diques, pero qué extraño que todos los estudios que se han hecho sobre la región de la Mojana, que los tengo todos, que los he estudiado, incluso en algunos de ellos yo he participado, coinciden de que no podemos nosotros desterrar la posibilidad de acudir a los diques para el control de las inundaciones. En eso coinciden los holandeses, el estudio de las FAO, la Universidad Nacional, el estudio de Corpoica, el estudio del fondo de los estudios del fondo de adaptación, que fueron dos con el de Integral, ¿sí? Y otros que han hecho concretamente la gobernación de Sucre, la gobernación de Bolívar. No se puede descartar porque los holandeses y los entendidos incluso ponen como solución al problema de las inundaciones de la Mojana la construcción de diques bajo unos parámetros que desafortunadamente nunca se han cumplido. Uno de ellos que las obras estén distantes de la orilla del río Cauca, que se construyan los vertederos, ¿sí? Que haya recuperación de los caños que se han sedimentado,
ustedes lo han dicho, tanto el doctor Camargo como el doctor Jorge, la colmatación que ha habido en toda la región de la Ciénaga de los Caños. Y algo muy importante, el mismo lecho, el cauce del río Cauca se ha perdido, no tiene cauce, que es lo primero que también habría que recuperarse. Entonces yo no quisiera extenderme más, simplemente ratificar que estamos plenamente de acuerdo cuando se dice que la solución de la Mojana es mirar y construir los canales como los de los Zenú, es porque no se quiere hacer nada en la región de la Mojana. Es como cuando dicen también, homogenizando los problemas, como acaba de decir el doctor Jorge, que no, el problema de la Mojana no solamente es Caregato, así es, pero cuando se dice así es porque no se quiere hacer nada ni en Caregato ni en ninguna otra parte. Si no se tapa Caregato, difícilmente otras acciones de adaptación climática, de rehabilitación ecológica, pueden prosperar, porque el sedimento a la larga va a dar traste con todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Qué bueno escucharte. Y bueno, yo les había dicho a nuestros invitados que teníamos hasta las 1:30, así que pues entiendo si alguno tiene que salir ya, si no, pues nos podemos quedar otros 5 minuticos que hay otra palabra y con eso cerramos. Pero no sé si de pronto algunos se tienen que ir. Yo no tengo afán. Yo sí tengo que retirarme, pero sigan ahí, qué pena. Yo les agradezco mucho por el espacio y pues nada, que sigan ahí conversando sabroso entre todos y ahí nos vemos con varios después. Bueno, que estén bien. Gracias, doctor Jorge. Me Bueno, chao, complace Pacho, gusto en saludarlo. escucharlo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahí estamos entonces conversando. Tenemos dos manos levantadas. Creo que podríamos entonces limitar un poquito como el tiempo para que tampoco pues nos extendamos mucho más. Primero Sabina y después Juana. Sabina, creo que podemos hacer unas intervenciones de 3 minuticos. Entonces, Sabina, adelante. Gracias, buenas noches. Realmente yo quiero es hacer unas preguntas porque entre tarde no tenía el enlace. Justo quería hacerle la pregunta y si se la pueden transmitir al doctor Jorge Escobar, porque en una entrevista que le hicieron en el diario Espectador, él mencionó del estudio que hizo el Humboldt y que había una cartografía en donde, pues digamos, se identificaban desde hace mucho tiempo, pues zonas vulnerables pero estuve tratando de buscar la cartografía, los mapas y realmente no la encontré. Entonces la pregunta era cómo poder tener acceso a esa información que mencionó, que, que era pues era clave para haber tomado unas decisiones oportunas en su momento. Lo segundo que quería preguntar es sobre el concepto de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas al plan de manejo de sedimentos, porque digamos, yo trabajo en ese tema, pero realmente digamos, en paisajes rurales, no en paisajes urbanos donde el tema de drenaje sostenibles pues ya se maneja, pero en paisajes rurales el tema de manejo de sedimentos todavía no lo veo involucrado en el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces quería pues preguntarle a los técnicos que aquí se encuentren qué soluciones basadas en la naturaleza en manejo de sedimentos conocen. Y lo último que quisiera también preguntar para también los que estén aquí es, como estamos hablando de aporte de sedimentos, si hay estudios que muestren el efecto de la deforestación en la cuenca alta del río Sinú cuenca alta del río San Jorge, qué efecto está teniendo o ha tenido, si eso se ha medido o no en el aporte de sedimentos, cuenca media y cuenca baja. Esas tres, digamos, preguntas tengo. Gracias. Listo, Sabina, gracias a ti. Ahí hay un par de cositas que entonces le transmitimos a Jorge para pedirle, por ejemplo, el estudio. Y bueno, les propongo que recojamos las palabras también de Juana y de David y pues ya al final
eh, pues pasamos con Alejandro y Neila para lo que quieran comentar, para cerrar. Entonces vamos con Juana. Ale, Juana, muchas gracias también por venir. Hola Natalia, buenas noches y bueno, hola a todos y todas. Me da mucho gusto ver caras y nombres conocidos. em, y creo que es un espacio interesante de convergencia de muchas perspectivas sobre un tema que por supuesto nos interpela. A mí lo que me parece muy interesante es que pensemos también aquí cuál es el papel de las representaciones de la Mojana que ya se han tocado, digamos, desde nuestra perspectiva andina, ¿no? Central. Por un lado, nuestra relación problemática con el agua como un enemigo y sobre todo entonces cuáles son las soluciones que se proponen, el tipo de intervenciones que se han hecho de manera sistemática sin entender muy bien lo que ocurre en la localidad, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues mucho más recientemente a partir del 2010 con la ola invernal, con el fenómeno de la Niña, con la gran inundación que hubo, etcétera, que da lugar a la creación de estas entidades de manejo de la gestión del riesgo que sabemos lo problemáticas que son, ¿verdad? Todo este año, el año pasado, hemos visto, ha marcado, digamos, como todas las noticias de la prensa, pero entonces, ¿cuáles son las soluciones que se proponen? Generalmente son infraestructurales, a partir de estructuras también bastante rígidas que, digamos, aumentan. Todas estas perturbaciones, digamos, a los cursos del agua, las dinámicas hídricas locales, etcétera. Em, y me parece que es particularmente interesante dos cosas. Por un lado, este no cierre de Caregato y la polémica que se ha armado, digamos que ha generado mucha tensión, mucha discusión técnica, pero también política y a la vez la construcción de un muro alrededor de San Marcos para su eventual protección, que también es tremendamente polémico, que no ha recibido la atención que debería, que se supone que es una solución basada en la naturaleza, pero que realmente va a tener un impacto ecológico, socioambiental muy fuerte y, digamos, no ha suscitado la atención que debería y que amerita, porque realmente es un desastre lo que se está haciendo. Y por el otro lado, es que en medio de esta romantización, digamos, del pasado prehispánico alrededor de estas infraestructuras, creo que el ejemplo que se ha visto, digamos, en medios, en las redes, etcétera, sobre esa, yo no sé cómo llamarla, es una infraestructura de madera que se construyó en Córdoba, que se construyó en 2 días, la gente, ¿no? Por supuesto, no es un cierre total, pero sí es una barrera para el agua que ha sido muy interesante, no ha podido contenerla porque también se ha ido cayendo, pero creo que nos muestra, y yo recuerdo muy bien ahora que veo aquí que está el profe Pacho, que me da mucho gusto saludarlo, él en una de Gracias, sus doctora. intervenciones, él en una de sus intervenciones en el seminario Mojanero contó con un detalle magnífico cómo ellos habían logrado construir un muro. O sea, era no solamente una anécdota bellísima, sino también, digamos, una reflexión muy profunda sobre la infraestructura, sobre el conocimiento local, sobre la capacidad de la gente local de enfrentar situaciones muy difíciles. Entonces, entre las infraestructuras rígidas que se propone desde el Estado hasta la idealización de los paisajes prehispánicos, digamos, sin entender muy bien cómo fue que la gente hizo eso a lo largo de tantos siglos, hasta las demostraciones que hace la gente local para resolver problemas. Creo que eso tiene que dar lugar a una gran discusión sobre la manera como nos enfrentamos entonces a esto de la gestión del riesgo, del cambio climático, de la intervención sobre regiones que desde las zonas andinas desconocemos o que hemos inclusive dañado como ha ocurrido con los humedales de la sabana en Bogotá. Muchas gracias y celebro este espacio. Muchísimas gracias a ti, Juana. Gracias también por estar aquí, por asistir y bueno, también compartirnos tus perspectivas y conocimientos, porque también Juana lleva muchísimos años pues investigando y conociendo la Mujana. Así que muchas gracias y vamos con David.
Hola, buenas noches. Qué espacio tan interesante. Qué bueno este tipo de iniciativas que traigan la Mojana a las personas que queremos conocerla más y profundizar más en lo que es pues esta región tan compleja y dinámica como ya lo hemos visto. Y a mí me gustaría retomar las palabras de los invitados y esa relación con el sedimento, sí, el hablar ya trascender a hablar solo del agua e involucrar los sedimentos que yo siento que son el eje conector entre nuestra relación con el agua, porque a fin de cuentas el agua es la que lo transporta y lo que nos deja a nosotros después de que esa agua pasa queda ahí en esos sedimentos. Y en que capaz el problema o las dificultades más bien que hoy en día enfrenta la región tengan que verse con ese enfoque y que partan de esa relación que tenemos con los sedimentos. Y para eso quería quizás, alguien ahorita preguntó sobre qué se hace con los sedimentos. Yo pues, conozco por cosas contextuales que actualmente se está planeando un piloto por el Ministerio de Ambiente para ver qué se hacen con esos sedimentos. Hay unas propuestas del Ministerio de Ambiente que involucran la restauración hidráulica de 13 caños al interior de la Mojana que fueron priorizados por el ministerio con el fin de que tengan la capacidad de mover estas aguas y estos sedimentos de una manera eh, útil y conectada con los servicios y medios de vida que hoy en día tiene la región. Pero claro, hablamos de volúmenes de sedimentos muy importantes que aparte de tener nutrientes, tienen otras cosas como metales pesados y subproductos y contaminantes derivados de la agricultura. Entonces, claro, como país nunca nos hemos enfrentado a tratar ese volumen tan grande de cargas de sedimentos y no sabemos qué hacer aún con esos volúmenes que tendríamos que remover o mover o tratar. Hay muchas tecnologías, pero no usadas a gran escala. Aquí yo reconozco capaz el trabajo de la Universidad de Sucre y de la Universidad de Córdoba, que en su región han trabajado y caracterizado mucho esto que está sucediendo. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a eso y a ver cuánto nos cuesta y cómo podemos hacer para enfrentarnos a esto de manejar los sedimentos. Y ya, eso era como lo que quería complementar y muchas gracias y qué chévere ver aquí a los profes y a las personas de la región, a Henry, a Ampacho y a todos. Muchas gracias. Correcto. Muchísimas gracias a ti, David. Y bueno, a todos y a todas quienes se han quedado estos 15 minutos extras. Em, bueno, quisiera saber si tal vez perdón, Alejandro o Neila quieren decir algo frente a las intervenciones que ha habido hasta ahora, para ir cerrando igual. Neila, si quieres, yo no veo a Neila. ¿Estás ahí Mm, todavía? Neila, Sí, Alejo, que estoy, Ah, no, pero bueno, ok, ok. tranquilo, hágale. No, dale, dale, dale. No sé, quería saber si estabas todavía ahí. Sí, aún estoy aquí, me acaba por hasta el final porque me pareció, esto ha sido un espacio bastante importante. Pues, ¿qué les digo? Pues yo les invito nuevamente a Natalia y a todos los presentes y a cualquiera que venga y mire la Mojana y la conozca y sepa y entienda, como dice Alejo, las vueltas del agua o los cambios del agua y cómo queda todo antes y un después. Por eso yo le decía a Natalia, la situación como veas el agua ahora va a ser diferente a cuando vengas en tiempo de sequía. Entonces, pues yo los invito a que vengan y ustedes mismos conozcan la Mojana. Gracias por este espacio. Para mí ha sido de gran interés y de saber que detrás de nosotros hay muchas personas interesadas en la parte de la Mojana y que yo sé que nos van a ayudar con las soluciones, de pronto la parte que nos afectan y acá estamos esperándolos a todos. Gracias a todos.
Muchas gracias, Neila. Qué gran invitación. Eh, sí, yo espero corresponder a esa invitación. Bueno, Alejandro. Eh, bueno, no sé si de pronto lo de las mapas, que no, sin saber porque no sé, no sé si lo que se refería a la persona que preguntó, es de pronto puede ser el mapa de humedales que hizo Humboldt, que está en la colección de Colombia Anfibia, que es como el primer mapa así de humedales que se hace con una tecnología pues particular y demás. Entonces probablemente fuese porque fue el que se hizo después de 2010, en el que mostró que pues casi el 30% del territorio nacional pues son humedales. De ahí salió la idea de la Colombia anfibia y bueno, muchas otras cosas más. No, yo solo quería hacer un par de apuntes sobre lo que dice Juan y lo que dice David, sobre la representación de la mojana. Pues es muy importante que la mojana es una cosa después del 2010 y otra cosa antes del 2010. Una de las cosas que cambió después del 2010. Bueno, yo llegué allá por primera vez en el año 2003, eh, ya hace más, un poquito más de 20 años y pude ver como un poquito esa transición y es que después de 2010 la región se convirtió en una frontera climática, ¿no? Como ese lugar de... Se empezó a hablar de la mojana en términos de cambio climático y pues muchos de los recursos y los fondos y el dinero que está fluyendo hacia proyectos allá son en nombre de la adaptación al cambio climático y eso es algo pues muy clave, porque eso orienta muchas de las intervenciones. Así en la práctica pareciera como un poco contradictorio y que no tuviera mucha relación, pero pues mucho del dinero que se moviliza para proyectos en la región tiene que ver con eso. Y también pues una frontera de conocimiento, pues, después de 2010 una cantidad de gente pues ha llegado a la región a tratar de entenderla, a estudiar, bueno, es una región que captó la atención nacional, inclusive internacional de una manera bastante significativa. Y eso pues tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas también, sus críticas, las cosas para rescatar y demás. Pero es clave tenerlo en cuenta, ¿no? Que no, digamos, la narrativa sobre la Mojana hoy no han estado ahí como siempre, sino que son algo que tomó fuerza después de la ola invernal de 2010. Antes habían otras cosas, antes se hablaba de desarrollo sostenible, no sé qué, ahora es adaptación al cambio climático y bueno, eso es una historia un poco más amplia. Eh, y con respecto pues al tema de los sedimentos, pues un poco con base a lo que dice David, lo que decía Jorge, es que inclusive hay personas en la región que dicen que pues que básicamente el problema, o sea, hacen también un antes y un después con respecto a la ruptura del río Cauca. Y una de esas cosas es pues toda la aceleración del proceso de sedimentación de las ciénagas. Eh, y eso tiene también relación con algo muy importante, y es que así separemos aguas, digamos, hablamos que no solo aguas sino sedimentos, pero también no todas las aguas son iguales. Eh, la Mojana es una región donde confluyen múltiples aguas, desde la lluvia, desde el agua subterránea, desde el agua de las inundaciones, desde el agua doméstica, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la gente hace una diferenciación entre el agua del río Cauca y el agua que no es del río Cauca. Y tiene una percepción diferente, una relación diferente con el agua del río Cauca, atribuyen ciertas cosas al agua del río Cauca. Entonces, también son aguas diferentes que hacen que el tema sea más complejo y parte de la, de la tragedia, pues que para muchas personas ha sido toda esta experiencia de Caregato, ha sido precisamente por el tipo de agua que llega, que es vista en muchas partes como un agua que es dañina, ¿no? Que genera muchas cosas negativas. Y sumado pues a los sedimentos, ¿no? Ya lo han dicho en algunas personas de la región, en varios eventos, acá el problema son los sedimentos. Entonces, bueno, solo quería cerrar con eso y también pues rescatar pues el trabajo algo que menciona Juana, ¿no? Lo que la gente hace día a día para pues continuar cultivando, cultivar viviendo, continuar moviéndose por la región, a pesar de todas las cosas que hacen que la vida sea un poquito más difícil, pero pues en la vida diaria y cotidiana, pues la gente sigue haciendo mil cosas para seguir reproduciendo sus cultivos, sus animales, su vida, sus dinámicas sociales, porque los proyectos de adaptación y los proyectos de una cosa y otra están un rato aquí, duran un tiempo, luego ya se van, luego se van para otro lado, pero pues la gente sigue con su vida y es parte, digamos, el mensaje de Neila también tan importante sobre la idea de la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí ya porque sí, me extendí mucho, gracias. Natalia, un minuto, Dale, ¿sí? dale, Francisco, Sí, dale. no, para acentuar en algo muy trascendental que acaba de decir
el doctor Alejandro Camargo y el ingeniero David Trujillo, y es la complejidad del tratamiento sedimentológico de la región. Es que ese sedimento, y así hay estudios serios del Ministerio de Medio Ambiente, aunque la deforestación, la agricultura de disco, la misma erosión, ¿sí? Aporta a esa sedimentación. La mayor sedimentación que recibe la Mojana es cuando hay inundaciones y a través de esos boquetes se vierte esa agua con esa carga de sedimento originada en la minería del nordeste antioqueño, la minería legal e ilegal del noreste antioqueño. En un estudio del Ministerio de Medio Ambiente del año pasado dicen de que son 36 millones de metros cúbicos de sedimento cada año que entra a la Mojana a través de Caregato y los demás boquetes. Eso equivale a 900.000 tractomulas de 40 toneladas o 2.3 millones de viajes de tierra al año. Es una cantidad de sedimento, ¿sí? Entonces, hay que mirar eso. Es muy complejo, como decía el ingeniero David Trujillo y el doctor Alejandro, porque tocar ese problema de la minería del noreste antioqueño, ahí se mete el problema ambiental, el problema de orden público, el precio del oro, que también eso supera todos los límites cuando hay, como en estos momentos, disparados los precios del oro. Entonces, cuando más se mueve tierra y toda esa tierra cae a nuestras ciénagas, cae a nuestros caños, sedimentándolos, formatándolos. La ciénaga de Ayapel, que fue declarado Ramsar, ha perdido por lo menos 6 metros de profundidad en los últimos años, porque son 36 millones de metros cúbicos que entran a la región por la minería noreste antioqueño. Y es que esa minería, tanto legal como ilegal, ¿sí? Allá en el noreste antioqueño está la segunda draga más grande del mundo, ¿sí? Trabajando 24 horas del día. La primera está en Rusia, ¿sí? Y tenemos la segunda del mundo ahí, tirando sedimento permanentemente hacia Río Nechí y de Río Nechí a Río Cauca y de Río Cauca a todos los complejos de agua de la región de la Mojana. No es fácil y es muy complejo, como acaban de decir los expositores anteriormente, ese trato de problemas sedimentológicos de la región de la Mojana. De todas formas, muy interesante y muchas gracias por haberme invitado en este foro y que ojalá sigamos tratando porque son temas apasionantes para los que queremos a la región. Muchas gracias, Francisco. Por ahí también agradecen mucho como todo este contexto. Y antes de que se vayan, les pedimos por favor que respondan una pequeña encuesta que les va a salir ahí en su pantalla. Pues eso nos ayuda a saber qué tan útil fue para ustedes este encuentro y pues también entender si quieren seguir, como por ejemplo recibiendo contenido sobre la Mojana, como les contábamos al comienzo, este es un video consejo que da apertura a la conversación, es decir, durante las próximas semanas vamos a tener varias publicaciones sobre este tema, sobre la Mojana, como vemos, pues es una conversación que apenas empieza, que está abierta, que hay mucho todavía por conversar, por reflexionar, por construir. Entonces, bueno, pues súper invitadas y súper invitados también a que sigan por ahí la conversación y muchas gracias a los invitados, muchas gracias a las personas que se conectaron y pues que han sido, son amigos y amigas de la Mojana, como lo manifestaba Jorge. Y bueno, pues espero que tengan una bonita noche y un gusto también estar aquí este ratico con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao, Neila. Saludos. Chao, Juanita. Chao, Chao, Alejo. Leila. Gracias. Alejo. Chao.
Chao, Chao. Carolina, Chao. David, todos, chao. Chao, mojaneros, Gracias. chao. Espero verlos Chao, pronto chao, por chao, acá. compañeros. Sí, chao, chao.